El terreno que no se labra ni cultiva, ¿cómo se llama? Secano. No, pero que no se labra Ni ni se cultiva, cultiva. no, se Pues, deja. pero para ganado ni para cosas Para ninguna. nada. Aquí es que de ese terreno no hay ninguno. Ninguno, se cultiva todo. O vamos, si no para una cosa para otra. Sí, bueno, y si Si no es para ganado es para cereales. sí, y si no se cultiva, pero sí puede entrar el ganado. Ah, que está vamos, que es de pasto. Lo que se cultiva son cereales. Sí. Y lo que no se cultiva es pasto. Y la tierra de labor que se deja descansar sin ser labrada. Descansar aquí la tierra de labor un año sí y otro no, pues se siembra. Por lo menos era hasta ese barbecho un año sí y otro no. Y se siembra y luego también se siembra de avena. Vamos, el secano. ¿Y cómo se llama esa tierra cuando se deja descansar un año? No, igual se llama lo mismo. ¿Meter el arado en un terreno que está sin trabajar? Se llama la primera reja que se da cuando luego pues siempre se ha llamado, se está alzando. ¿Arrancar las raíces y las malas hierbas? Escargar. ¿El trozo de tierra que está bien delimitada y suele dedicarse al mismo cultivo? Pues eso se llama una cerca. Vamos, cerca de para prado, para lo que sea, vamos. La separación entre dos cercas, ¿qué es? Un muro vamos, si ese prado, si hay separación, que se llama linde, ¿Y la piedra que señala el límite entre dos fincas? pues se llama hito. Para separar dos fincas, ¿qué es lo que se utiliza? Pues se pone un señuelo, se llama un hito a cada sitio y ya pues se tira recto como sea y ya se separa. Pues las separaciones aquí son de piedra, ¿no? De alambrada ni nada. No, y fuera, y hay también que no son de piedras ni cosas ni de esas, Sí. ni alambradas. Sí, hombre, porque aquí mismo hay fincas que están hechos fanega y tienen linde. Y está fanegueado, ahí mismo probar.